Hola, hola, querida docente y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestra actividad número 4, Fundamentos y rol del psicólogo. A continuación tendremos la participación de Esmeralda Barwin, Amy Barbosa, Diana Chávez, Maricruz Martínez y por supuesto quien les habla, Julie Lorena Valencia. Bueno, querida docente y compañeros, con esta pequeña presentación lo que pretendemos es conocer a fondo las teorías del aprendizaje, como las perspectivas conductistas, cognitivas y el constructivismo. Hablaremos sobre lo que es, sus características y el rol que deben tomar los docentes y estudiantes con el fin de transmitir el aprendizaje de la mejor manera, teniendo como premisa que cada ser humano aprende de manera diferente. Desde el enfoque conductista, sabemos que el conductismo es la rama de la psicología que tiene como objeto de estudio la conducta y cuyo objetivo es tratar de entender, explicar y predecir tanto la conducta humana como la animal, teniendo en cuenta los estímulos presentes en el entorno. ¿Pero qué tiene que ver el conductismo con el aprendizaje? Pues resulta que el conductismo en el área de la educación puede aplicarse para mejorar la adquisición de conocimiento de los alumnos, su comportamiento y su actitud en el proceso de aprendizaje. Entonces, según Watson, la teoría conductista se basa en la idea de que todos los comportamientos de una persona han sido aprendidos mediante un complejo sistema de refuerzo-castigo. Algunas de las características del enfoque conductista se fundamentan en el condicionamiento clásico, asocia estímulos iniciales con los eventos neutros, tiene un condicionamiento operable. Las acciones particulares son seguidas de algo deseable o no deseable. Estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento. Tiene monismo físico, o sea, no tiene un dualismo mente-cuerpo. Y niega la existencia de la mente. Finalmente, podemos decir entonces que el rol del docente desde el conductismo es que él es el centro del aprendizaje y lo principal es memorizar la información que se da por la acción de repetición, no dando lugar a la creatividad e innovación. Es el evaluando quien tiene el control, organiza, planifica y dirige el aprendizaje. Por otro lado, el estudiante se le considera como receptor pasivo, solo aprende lo enseñado y está sujeto a las decisiones del docente. Es decir, es él quien dice si está bien o está mal el aprendizaje, la actividad. Ahora bien, vamos a hablar sobre la perspectiva cognoscitiva. Decimos que es una corriente teórica dentro de la psicología, la cual se centra en el estudio de los procesos mentales, como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, además de enfocarse en cómo la mente procesa la información y en la forma en que esta información se utiliza para generar comportamientos y emociones. Algunas de sus características son: enfatiza el papel activo del individuo, se enfocan en procesos mentales internos, estudia la estructura y función del pensamiento. Procesos cognitivos complejos son aquellos que implican múltiples habilidades mentales y capacidades cognitivas, como la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Estos procesos son esenciales para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la comprensión de situaciones complejas. Los procesos cognitivos complejos incluyen la planificación estratégica, el pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones en equipo y la resolución de problemas en entornos dinámicos y cambiantes. Estos procesos requieren una combinación de habilidades cognitivas como la memoria de trabajo, la percepción espacial y temporal, la atención selectiva y la toma de decisiones basada en la información que se tiene disponible. Por otra parte, hablaremos del rol docente y rol estudiante a partir del modelo cognitivo, donde el rol docente funciona como mediador.
y prepara al educando para que reciba los conocimientos. Se considera como guía del proceso educativo y su principal meta es motivar a los individuos a ser capaces de hacer cosas nuevas, hombres creadores e innovadores, pero sobre todo que aprendan a investigar por sus propios medios, teniendo en cuenta que los descubrimientos y aprendizajes realizados por sí mismos son más enriquecedores y productivos. Mientras que el estudiante debe mostrarse participativo y colaborativo, debe ser capaz de aprender y solucionar problemas usando nuevos conocimientos, habilidades y estrategias. Usa su propia experiencia tomando en cuenta el medio que lo rodea. Algunas de esas características del rol estudiante están establecer metas y objetivos, participar activamente en clase, estudiar de forma regular y autónoma, realizar anotaciones, aplicar lo aprendido, buscar diversas fuentes de información y autocuestionarse. A continuación, hablaremos sobre el constructivismo. Para ello, se darán dos postulados a partir de Guerra et al. 2005 para mencionar a los autores de Piaget y Vygotsky. Piaget se ubica dentro de un constructivismo cognitivo al considerar el aprendizaje como un proceso interno individual que tiene como fin la adaptación del individuo al ambiente, mediante la relación de equilibrio que involucra los procesos de asimilación y acomodación. Por su parte, Vygotsky plantea un constructivismo de tipo histórico-social, el cual postula que el conocimiento se construye a través de la interacción entre el individuo y su medio. Con esto, podemos decir entonces que este enfoque enfatiza en una metodología dirigida a orientar la acción pedagógica no centrada en los contenidos, sino en los procesos, actitudes y valores de los estudiantes, haciendo relevancia en el cambio de sí mismo, específicamente en lo que se refiere a lo escolar intencionado. Este cambio conceptual conduce entonces a nuevos conocimientos, los cuales se construyen a través de un proceso de interacción entre los estudiantes, el docente, el contenido y el contexto. Ahora bien, para hablar sobre las características del constructivismo, se harán postulados a partir de Cervera, el cual describe 5 categorías alusivas a este concepto. Primero, diseño curricular. Esta categoría debe de construirse a partir de la realidad, es decir, dentro del contexto donde se desarrolla la actividad pedagógica, siendo el sujeto cognoscente el centro para la construcción del currículo. Segundo, sistema de enseñanza-aprendizaje. Este tiene un carácter sistémico, en tanto que existe una estrecha relación en cómo se enseña y la construcción del conocimiento para aprender, desaprender y reaprender desde la motivación. Tercero, metodología. El proceso de enseñar y de aprender tiene un carácter vivencial y horizontal, en tanto que los alumnos son los actores principales del aprendizaje. Medios auxiliares tenemos como cuarto. Para ello, es necesario hacer uso de objetos que permitan interactuar con la naturaleza y la sociedad, manipulándolos para crear un contexto motivador. Así también, hacer uso de estrategias dinámicas, activas como la discusión y el diálogo para fomentar el desarrollo cognitivo y metacognitivo. Y quinto, evaluación. En el constructivismo, el proceso de la evaluación debe ser creativo, innovador, que permita tanto al maestro como al alumno conocer y valorar los avances en el aprendizaje de manera permanente y los resultados mediante la coevaluación y la autoevaluación con una actitud crítica y propositiva. En cuanto al aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo, podemos decir que el aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Por su parte, el aprendizaje colaborativo es un aprendizaje constructivista que considera la experiencia académica como un hecho social dentro del aula, y por ende plantea la necesidad del trabajo en el equipo y en el intercambio de información entre los estudiantes. Finalmente, para hablar sobre el rol del docente y el rol del estudiante a partir del modelo del constructivismo, Reyes 2022 expresa ciertos argumentos. Para ello entonces se puede decir que el rol del docente desde un enfoque constructivista consiste en promover una metodología activa de indagación y descubrimiento,
es decir, que plantea un conjunto de actividades planificadas y organizadas para que el estudiante pueda desenvolverse en su contexto y así desarrolle habilidades, destreza y construya su conocimiento, lo desarrolle y tenga un pensamiento crítico. En la práctica, el docente retroalimenta y corrige en situaciones específicas del aprendizaje, interacciona con el estudiante con respeto y supervisa y guía el desarrollo de la actividad. Por su parte, para el rol del estudiante, el constructivismo expone que se considera al estudiante como un ser activo en la construcción de su aprendizaje. El docente no impone sus ideas y permite el intercambio por criterios que generan interrogantes sobre lo que el estudiante necesita aprender. El estudiante entonces es el centro del aprendizaje y no de los contenidos. Participa activamente en las tareas asignadas, existe el respeto y la valoración de sí mismo y de los demás. El estudiante, en su rol de aprendizaje y conjuntamente con la ayuda del docente, debe construir aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes verdaderos que sirvan para su continua formación académica y para resolver situaciones problemáticas que acontezcan en su diario vivir. El sistema educativo tiene como soporte concreto de la educación el vincular las necesidades sociales, definiendo sus funciones en comprender las dificultades o problemas de los sistemas que están fallando en la educación. De ellas emergen la creación de modelos de formación de hombre, que se convierte desde el punto de vista filosófico y social tratados en una necesidad. Desde el punto de vista psicológico, la personalidad es el resultado de la interacción de múltiples influencias del medio social donde el individuo crece y se desarrolla para tener un aprendizaje de sus propias experiencias. Por esta razón, al personal docente se le exige la dirección científica del proceso pedagógico, creando ahí unos modelos para dirigir a los educadores dependiendo de las necesidades individuales que se requiera para enseñar.